Supimos el 30 de julio que jamás existió el Comité Científico-Técnico que supuestamente asesoraba en el ritmo de la desescalada y del que tanto hablaron el presidente del Gobierno Central, Pedro Sánchez, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Emergencia Sanitaria, Fernando Simón. Este comité, como les digo, nunca existió y ellos mismos lo acabaron reconociendo, pero nos mintieron, por tanto, cuando le atribuían a este comité la potestad normativa de qué comunidades y qué territorios pasarían de fase. Recordarán aquel lío de la fase. Pues bien, lo único que supuestamente debió decidir aquel comité, que nunca existió, insisto, era el número de fases, porque a partir de ahí nunca supimos nada de él. No supimos sus nombres porque supuestamente no nos los decían para que no se sintieran presionados, cuando en realidad es que no había nadie ahí detrás. Pero es que, por si fuera poco, se nos dijo que los criterios para cambiar de fase eran puramente científicos y no había ningún científico en ese falso comité. Eso provocó agravios comparativos entre distintos territorios, entre distintas comunidades, porque al final todo eran criterios meramente políticos. De aquellos polvos, estos lodos, aquella salida del confinamiento que debió ser extremadamente rigurosa, pues no lo fue. Y así estamos, probablemente, como estamos. Por otro lado, hay que recordar que fue un 21 de marzo cuando el presidente Pedro Sánchez anunció la creación de un comité de expertos científicos. Sí, estoy hablando del inicio del confinamiento. Bueno, ese comité parece que sí existió y ese comité era el que debía asesorar al mando único sobre todo lo relacionado con la pandemia. Por ejemplo, es el comité que avalaba que no debíamos usar mascarillas las personas asintomáticas, que eso era perjudicial para nuestra salud y para la de los demás, que debíamos abstenernos de utilizarla. Eso sí, luego la impusieron de modo obligatorio. Fue el mismo comité científico que dijo que la distancia prudencial para no contagiar eran 2 metros, pero eso sí, cuando Ciudadanos presionó, pues, se redujo a 1,5 metros. En fin, ya ven, ese es el comité de expertos científico-técnicos que creó el presidente Pedro Sánchez. Pero ahora resulta que este comité, que sí existe, pues resulta que es que no se reúne. Eso lo ha reconocido el propio ministro Illa en una entrevista en la cadena SER. Ha admitido que por lo menos desde julio no tienen nada que hablar con este comité, que no se han visto, que no se han reunido. Es más, que el propio director de dicho comité, que es Fernando Simón, tampoco se ha reunido con ellos, con ese comité que sí sigue existiendo. Y mientras ella hacía estas declaraciones, saltaba ya la información de los datos de contagio y de fallecidos del día. 241 muertos, casi 10.800 contagiados, solo en el día en el que el ministro Illa reconocía que llevaba más de 2 meses, casi 3, sin reunirse con el comité científico-técnico y que el director de emergencia sanitaria tampoco lo había hecho. En fin, tener entre 30 y tantos mil, que es el dato oficial, y 50.000, que es el dato que prácticamente podríamos considerar real,
de fallecidos por coronavirus, pues no parece que haya sido motivo suficiente para el ministro Illa reunir a este comité científico. Es más, que estemos en un momento álgido de esta segunda ola porque ya lo ha reconocido el propio presidente Sánchez que estamos en una segunda ola, tampoco le ha parecido al ministro Illa motivo suficiente para reunir a este comité, y por supuesto al señor Simón tampoco, porque tenía cosas más importantes que hacer, como por ejemplo irse a grabar un programa de aventura de televisión. Por lo tanto, tenemos un comité que nunca existió y tenemos otro comité que nunca se reunió, a pesar de que se está hablando de bajar la cuarentena de 14 días a 10 días. Es evidente que es una decisión política, porque de este tema se está hablando en los últimos meses, que son los meses en los que el comité no se ha reunido ni con Illa ni con Simón, pero ambos están hablando de reducir de 14 a 10 días. Criterio meramente político en mitad de una pandemia que, como decía, ya se ha llevado la vida de unas 50.000 personas. Y luego, claro, nos preguntamos por qué España tiene los peores datos de la Unión Europea y de los peores, incluso con los datos oficiales, no con los que todos suponemos y manejamos, sino con los datos oficiales. Tenemos de los peores datos del mundo. ¿Por qué? Bueno, pues quizá porque en medio de esta tormenta tenemos unos personajes al frente del timón que ya ven. O a lo mejor es porque no hay nadie al frente del timón, que nunca sabe uno qué es peor en una tormenta, si tener un mal timonel o que no haya nadie y el viento y el agua te lleve donde quiera.